En tierras antiguas de Israel, en una época marcada por la lucha y la fe, emergió un personaje cuya figura trascendió los límites del tiempo y la cultura, el rey David. Nacido en Belén alrededor del año 1040 a.C., David surgió como un pastor humilde en las colinas de Judea, pero su destino estaba marcado por la mano de Dios para convertirse en uno de los líderes más destacados de la historia hebrea. Su ascenso al poder no fue un camino fácil. Desde su juventud, David demostró una valentía sin igual al enfrentarse al gigante filisteo Goliat, un acto de coraje que lo catapultó a la atención del rey Saúl y del pueblo de Israel. Su habilidad musical y poética también lo destacaron, convirtiéndose en el músico de la corte de Saúl, donde buscaba calmar los tormentos del rey con su melodía. Sin embargo, la relación entre David y Saúl no tardó en volverse tensa. La creciente popularidad y la amenaza que representaba David como futuro rey provocaron los celos y la paranoia del monarca, quien buscó acabar con la vida del joven pastor en más de una ocasión. David, por su parte, evitó tomar venganza contra Saúl, demostrando una admirable contención y respeto por la autoridad establecida. Tras la muerte de Saúl, David ascendió al trono, primero como rey de Judá en Hebrón y luego como rey de todo Israel en Jerusalén. Su reinado estuvo marcado por una serie de logros notables, incluyendo la conquista de Jerusalén y la unificación de las tribus de Israel en un solo reino. También estableció alianzas estratégicas con otros líderes regionales, como el rey Hiram de Tiro, para fortalecer su reino y su posición en el Medio Oriente. A pesar de sus logros, la vida de David estuvo marcada por sus propias debilidades y pecados. Su adulterio con Betsabé y el consiguiente asesinato de su esposo Urías elitita dejaron una mancha en su reinado, pero también sirvieron como un poderoso recordatorio de la fragilidad humana y la necesidad del arrepentimiento genuino. David fue no solo un rey valiente y astuto, sino también un poeta y músico consumado, como lo demuestran los numerosos salmos que se le atribuyen en la Biblia. Su legado como el rey según el corazón de Dios continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándoles que incluso en medio de las pruebas y las debilidades, la fe y la fidelidad a Dios pueden prevalecer. A continuación 30 datos impactantes sobre la vida del rey David. Origen humilde. David nació en Belén, una pequeña ciudad en la región de Judea, alrededor del año 1040 a.C. Era el menor de los hijos de Isaí, un pastor de ovejas, y era considerado un joven tranquilo y trabajador, encargado de cuidar el rebaño de su padre en las colinas cercanas. Juventud como pastor. Antes de convertirse en rey, David pasó gran parte de su juventud como pastor de ovejas. Este periodo de su vida no solo desarrolló su habilidad para proteger y cuidar a las ovejas, sino que también lo preparó para enfrentar desafíos mayores en el futuro. Victoria sobre Goliat. Uno de los momentos más famosos de la vida de David fue su enfrentamiento con Goliat, el gigante filisteo. A pesar de ser solo un joven pastor, David mostró una valentía sin igual al desafiar a Goliat y derrotarlo con una simple honda y una piedra. Esta victoria lo catapultó a la fama y lo convirtió en un héroe nacional. Músico talentoso. Además de ser un valiente guerrero, David era un músico talentoso y un poeta consumado. Se le atribuyen muchos salmos en la Biblia, que reflejan su profunda conexión espiritual y su habilidad para expresar sus emociones a través de la música y la poesía. Amistad con Jonatán. David desarrolló una estrecha amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl. A pesar de ser el heredero al trono, Jonatán reconoció el destino de David como futuro rey y lo apoyó incondicionalmente, incluso arriesgando su propia vida para proteger a su amigo. Persecución por parte de Saúl. Después de la victoria sobre Goliat, la popularidad creciente de David despertó los celos y la envidia del rey Saúl. Saúl intentó matar a David en varias ocasiones, lo que obligó a David a huir y refugiarse en el desierto para escapar de la furia del rey. Matrimonio con Mical. Uno de los requisitos para casarse con Mical, la hija de Saúl, fue que David debía traer 100 prepucios de filisteos como dote.
David cumplió este desafío y se casó con Mical, aunque su relación enfrentó desafíos debido a la enemistad de Saúl hacia él. Fugitivo en el desierto, durante su tiempo como fugitivo, David reunió a un grupo de hombres valientes y descontentos que se unieron a él en el desierto. Este grupo, conocido como los hombres de David, se convirtió en una fuerza formidable que lo ayudó a sobrevivir y a enfrentar a sus enemigos. Refugio en territorio filisteo. En un momento de desesperación, David buscó refugio en territorio filisteo para escapar de Saúl. Durante este tiempo, vivió entre los filisteos con su familia y sus seguidores, aunque continuó luchando contra los enemigos de Israel. Lamentación por Saúl y Jonatán. A pesar de la persecución de Saúl, David lamentó profundamente la muerte tanto de Saúl como de Jonatán cuando murieron en batalla. Compuso una conmovedora elegía en honor a Jonatán, expresando su dolor por la pérdida de su amigo. Ascenso al trono de Judá. Después de la muerte de Saúl, David fue ungido como rey sobre la tribu de Judá en la ciudad de Hebrón. Durante este periodo, reinó en Judá durante 7 años y medio, consolidando su poder y ganando el apoyo de las tribus de Israel. Unificación de Israel. Después de la muerte de Isboset, el hijo de Saúl, David fue ungido como rey sobre todo Israel en la ciudad de Jerusalén. Este evento marcó la unificación de las tribus de Israel bajo un solo gobierno, estableciendo así el Reino Unido de Israel. Conquista de Jerusalén. Una de las primeras acciones de David como rey fue la conquista de la fortaleza Jebusea en Jerusalén, que se convirtió en la capital de su reino. Esta conquista fortaleció su posición como líder y le otorgó un centro político y religioso para su gobierno. Alianzas estratégicas. Para consolidar su reino, David estableció alianzas estratégicas con otras naciones, incluidos los fenicios y los heteos. Estas alianzas le proporcionaron apoyo militar y económico, así como oportunidades comerciales que beneficiaron a su reino. Reinado justo y sabio. Durante su reinado, David demostró ser un líder justo y sabio, promoviendo la justicia y el bienestar de su pueblo. Implementó reformas administrativas y legales, estableció un sistema judicial justo y mostró compasión hacia los necesitados y los oprimidos. Construcción del Palacio Real. Como parte de sus esfuerzos por fortalecer su reino, David construyó un magnífico palacio real en Jerusalén. Este palacio no solo sirvió como residencia real, sino también como símbolo del poder y la grandeza del reino de Israel. Planificación del templo. Aunque no pudo construir el templo de Dios debido a sus acciones violentas en el pasado, David comenzó los preparativos para su construcción. Recolectó materiales y recursos, y recibió instrucciones divinas sobre el diseño y la estructura del templo, que luego fueron llevadas a cabo por su hijo Salomón. Pecado con Betsabé. A pesar de sus virtudes como líder, David también cometió errores y pecados graves durante su reinado. Uno de los más conocidos fue su adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y el posterior intento de encubrir su pecado ordenando la muerte de Urías en la batalla. Arrepentimiento y perdón. Después de ser confrontado por el profeta Natán por su pecado, David mostró un profundo arrepentimiento y humildad ante Dios. Compuso el conocido Salmo 51, en el que suplicó el perdón y la restauración de su relación con Dios, demostrando así su sinceridad y contrición. Legado como poeta y músico. Además de sus logros como rey, David es recordado como uno de los más grandes poetas y músicos de la historia hebrea. Se le atribuyen muchos salmos en la Biblia, que reflejan su profunda conexión espiritual y su habilidad para expresar sus emociones a través de la música y la poesía. Su legado como el rey según el corazón de Dios continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándoles que incluso en medio de las pruebas y las debilidades, la fe y la fidelidad a Dios pueden prevalecer. Relaciones familiares complicadas. Aunque David fue un líder poderoso, su vida personal estuvo marcada por conflictos familiares. Sus múltiples matrimonios y relaciones conyugales resultaron en rivalidades entre sus hijos, incluidos Absalón, Amnón y Adonías, quienes compitieron por el trono y causaron divisiones dentro de la familia real. Conflicto con Absalón.
uno de los momentos más difíciles en la vida de David fue la rebelión de su propio hijo, Absalón, quien conspiró contra él para tomar el trono. A pesar del amor de David por su hijo, se vio obligado a luchar contra él en la batalla, lo que resultó en la muerte de Absalón y un profundo dolor para David. Sabiduría en la administración. A lo largo de su reinado, David demostró habilidades administrativas y estratégicas excepcionales. Organizó su gobierno de manera eficiente, estableció políticas económicas sólidas y promovió el comercio y la agricultura, lo que contribuyó al crecimiento y la prosperidad de Israel. Victoria militar. Además de su enfrentamiento con Goliat, David fue un líder militar formidable que condujo a Israel a numerosas victorias sobre sus enemigos, incluidos los filisteos, los amonitas y los moabitas. Su destreza en la guerra fortaleció la posición de Israel como una potencia regional y aseguró la paz y la seguridad para su pueblo. Confianza en Dios. A lo largo de su vida, David confió en Dios para guiarlo y protegerlo en tiempos de adversidad y peligro. Sus salmos están llenos de expresiones de fe, adoración y confianza en la fidelidad y el poder de Dios para salvar y sostener a su pueblo. Relación con los profetas. David mantuvo una estrecha relación con los profetas de Israel, incluidos Samuel, Natán y Gad, quienes lo aconsejaron y confrontaron en nombre de Dios. A través de la dirección y la corrección de los profetas, David buscó vivir en obediencia y rectitud delante de Dios y su pueblo. Legado espiritual. Aunque David fue un líder poderoso y exitoso en el ámbito político y militar, su legado más perdurable fue su profunda relación con Dios y su papel como antepasado del Mesías prometido. Su vida y sus escritos continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo a buscar a Dios con sinceridad y devoción. Muerte y sucesión. David murió en Jerusalén a la edad de aproximadamente 70 años, después de reinar durante 40 años sobre Israel. Antes de morir, designó a su hijo Salomón como su sucesor y le encomendó la construcción del templo de Dios, asegurando así la continuidad de su legado y el reinado de su familia sobre Israel. Honra y memoria. A pesar de sus imperfecciones y fallas, David es recordado como uno de los más grandes líderes y gobernantes en la historia de Israel. Su nombre es venerado y su legado perdura en la memoria del pueblo judío y de todos aquellos que valoran su coraje, sabiduría y devoción a Dios. En conclusión, la vida del rey David es un testimonio de las complejidades y los triunfos de la condición humana. Desde sus humildes comienzos como pastor hasta su ascenso al trono de Israel, David enfrentó desafíos, cometió errores y experimentó el amor y la gracia de Dios de manera profunda. Su legado perdura como un ejemplo de fe, valentía y devoción a pesar de las adversidades. A través de sus victorias militares, su liderazgo sabio y su relación íntima con Dios, David dejó una marca indeleble en la historia de Israel y en la fe de millones de personas en todo el mundo. Que su vida nos inspire a confiar en Dios en todas las circunstancias, a buscar la justicia y a vivir con integridad, sabiendo que, como David, podemos encontrar consuelo y fortaleza en el amor eterno del Señor. Que su legado continúe siendo una fuente de inspiración y esperanza para las generaciones venideras.